De la noticia en Notimundo al Día. Afectación del hoy no circula al sector productivo es el tema que nos lleva a esta hora de la mañana en nuestra mesa de trabajo a un diálogo con Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI. Marcelo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, siempre para mí es un honor estar en FM Mundo. El próximo lunes 9 de septiembre se inicia la medida restrictiva Hoy no circula. ¿Cuál es la posición de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha frente a esta medida tomada por el municipio? Bueno, fundamentalmente el problema es que la medida va a generar, pone en riesgo alrededor de 304 millones de dólares en la producción solo de las 1.200 empresas que conforman la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria y Empresa de Pichincha. Esto pone en riesgo también 7.000 puestos de empleo, alrededor de 75 millones de dólares en ingresos fiscales, entre otros indicadores económicos que afectan el normal desenvolvimiento de la ciudad. Este es un tema de carácter económico, evidentemente, y de carácter laboral, pero la medida en sí misma violenta dos principios constitucionales básicos que son la libertad de tránsito y la libertad de transporte. De manera que jurídicamente también no tiene un sustento que le permita desenvolverse con éxito, asfixia a la ciudad. Implica eliminar 15 horas de circulación en las horas laborales, fundamentalmente, y en consecuencia sus afectaciones al sector productivo son graves. Ahora, si esto ocurre con la CAPEIPI, ¿qué ocurre con el sector artesanal? ¿Qué ocurre con la microempresa? ¿Qué ocurre con la gran empresa? Son temas muy serios porque es el sector productivo uno de los principales afectados, con consecuencias graves para todos, porque esto implicará incrementos de precios, desabastecimientos y un conjunto de problemas que debieron haber sido advertidos con anticipación. A eso iba, Marcelo. Ustedes han manifestado que producto de esta medida restrictiva de movilidad podría darse una posible alza de los precios de los productos. Evidentemente, esto implica un incremento de costos. El incremento de costos, todo el mundo sabe, termina siempre pagándolo el consumidor. Por lo tanto, en protección de los derechos del consumidor, en protección de los 7.000 puestos de empleo en riesgo, que pueden ser más, porque el efecto en cascada de este tipo de medidas puede ser más grave del que ha sido advertido en los estudios realizados por la Cámara. El efecto de eliminar 304 millones de producción en Quito es grave para la ciudad, con un contexto además en que la economía de la ciudad está sumamente afectada. Por lo tanto, lo que la Cámara plantea es la necesidad de que el alcalde Jorge Yunda y el Consejo Metropolitano de Quito reexaminen la ley, la suspendan, la reformen o la deroguen. Perdón, no la ley, sino la norma. Además, tenemos la experiencia del pico y placa. El pico y placa empezó como una medida emergente por determinados meses y se ha extendido durante una década, lo cual es absolutamente inaceptable. Por principio, una norma excepcional es excepcional y no puede transformarse en norma permanente. Una excepción es una excepción, una norma es una norma. Y el procedimiento legal con que se ha obrado evidentemente ha lesionado la ciudad. Lo que el pico y placa generó fue un incremento del parque automotor. Y lo mismo puede ocurrir con esta medida Hoy no circula, sin que la ciudad se beneficie de las soluciones estructurales que demanda y exige al municipio que se adopten para que todos podamos vivir, circular y transportarnos sin dificultades en la bella ciudad de Quito. Ahora, la CAPEIPI fue invitada a las mesas de diálogos que sobre el tema Hoy no circula se llevó adelante a través de la Secretaría de Movilidad del municipio, Marcelo. Lamentablemente no. Y por lo tanto no ha habido oportunidad de tratar estos temas como hay que tratarlos con espíritu de diálogo y de cooperación por el bien de la ciudad. Y también las insistentes pedidos de conversación de parte del presidente de la Cámara, Gustavo Ruiz Polsen, con el alcalde Yunda tampoco han sido atendidos. Por lo tanto, hemos tenido que denunciar públicamente la gravedad de la medida y la pertinencia de que se la suspenda. Vamos a generar un gran caos en la ciudad, a asfixiar la ciudad, a angustiar la actividad productiva de la ciudad, lo cual no tiene sentido. La gestión municipal debe, por el contrario, crear las mejores condiciones para el desenvolvimiento óptimo de todas las actividades de la vida cotidiana en Quito. ¿Cuánto estiman que representará para la industria la prohibición de circulación en el Distrito Metropolitano de Quito con la medida Hoy no circula? Solamente para el sector de las pequeñas y medianas industrias
y empresas agrupados en el gremio de la CAPEIPI, que tienen un nivel de producción que oscila entre los 8 y 9 millones de dólares diarios, significa una incidencia, pone en riesgo alrededor de 304 millones de dólares de producción. Esta cifra es una cifra seria, no es una cifra despreciable, es una cifra que va a afectar la economía de la ciudad. Marcelo, ¿se verán afectadas por estas medidas las plazas de trabajo en el sector productivo de la capital también? Evidentemente, en muchos casos, por ejemplo, hay no sé, una norma, cuál sea el motivo de esa norma, pero las placas de los vehículos terminan siempre en el mismo número para la misma empresa, de manera que si una empresa tiene 1, 2, 3 o 5 vehículos de transporte o más, generalmente tienen el mismo número, de manera que ese día no pueden circular. El problema es serio para la cadena alimenticia, para la provisión de alimentos en el conjunto de la ciudad. Hay alimentos perecibles, hay cadenas de frío que tienen que ser resguardadas para garantizar la calidad de los alimentos y evitar las pérdidas. Y en esos ámbitos las pérdidas van a ser mayores. Por lo tanto, la ponderación que hacemos de que están en riesgo 304 millones de dólares en estos 9 meses de operación del Hoy No Circulo puede ser significativamente mayor. Y obviamente esas pérdidas van a significar un desequilibrio en los costos de operación de los productores y distribuidores de productos vitales que afectarán posiblemente una dimensión mayor. Ahora, ¿cómo se va a organizar la CAPEIPI frente a la medida Hoy No Circula, ya que sabemos que cuenta con 1.200 empresas? Bueno, fundamentalmente lo que se ha planteado es la necesidad de que el Consejo Municipal, el alcalde tenga sensibilidad sobre estas graves incidencias económicas y laborales en la ciudad y rectifiquen la medida y garanticen que haya un normal desenvolvimiento del sector productivo en la ciudad de Quito, que no afecte ni a los consumidores, ni a los trabajadores, ni a la ciudadanía en general. Prácticamente es un día menos de trabajo durante los 9 meses. Esa es la incidencia que tiene, porque todo está mediado por el transporte. El transporte es como la sangre del cuerpo humano, es el instrumento de circulación que la ciudad requiere y necesita. Su obstrucción tiene consecuencias serias. Además de lo que se comprende es que se va a repavimentar apenas un 1% de las vías que Quito requiere, evidentemente, de repavimentación. Y esa es una iniciativa que evidentemente la apoyamos. Pero eso no significa angustiar al 100% de la circulación vehicular en la ciudad, al derecho al libre tránsito y al libre transporte. Ahora, Marcelo, ¿podría darse un problema de desabastecimiento de productos de primera necesidad causado precisamente por las cadenas logísticas, por la medida Hoy No Circula? Evidentemente hay afectaciones de esa naturaleza. Mientras más pequeñas son las empresas, más sensibles, más frágiles son a una decisión de esta naturaleza. Una empresa familiar que produce pan, por ejemplo, que tiene que entregar pan y tiene un vehículo para el efecto, ¿qué va a hacer ese día? Van a suspender las operaciones. Hay gente en el sector laboral que no tiene posibilidades de movilización y que no va a poder trabajar un día. Ese es otro problema. Pero en las empresas medianas y en las grandes las consecuencias son también graves, porque paralizan la provisión de insumos, paralizan la distribución de los productos, implican costos, la adquisición de nuevos vehículos. Ya ocurrió con el pico y placa, que el parque automotor de la ciudad creció de una forma absurda, y lo mismo puede ocurrir en esta perspectiva del Hoy No Circulo. De manera que esta no es la medida adecuada para resolver la crisis de movilidad. El municipio tiene la responsabilidad de planificar la ciudad, de comprender, de pensar la ciudad, de comprender que la profunda crisis de movilidad que tiene Quito requiere soluciones estructurales, no medidas de esta naturaleza introducidas sin haber reflexionado sobre sus incidencias reales en el desenvolvimiento de la ciudad. Implican que se creen áreas de vías de comunicación, de transporte rápido y eficaz que unan al conjunto de la ciudad, que se adopten medidas para que los chicos que están estudiando en el norte no vivan en el extremo sur. Los chicos deben estudiar donde viven. Implican otro tipo de acciones que garanticen el derecho de todos al libre tránsito y al libre transporte. Marcelo, ustedes dieron a conocer una propuesta para que los vehículos que representan al sector productivo y que son un 4% en la capital, se les extienda salvoconductos que les permita realizar sus actividades.
El día de ayer, Diario El Universo publicó una información que dio a conocer que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, precisamente ayer dio cuenta de que habrá salvoconductos restringidos para evitar desabastecimiento en Quito. También se informó que los salvoconductos o permisos de circulación se conocerán el fin de semana porque aún las disposiciones están en elaboración. Bueno, es lamentable que esto ocurra en el sentido de que son medidas que debieron haberse trabajado y estudiado con anticipación, de manera de no llevar a la ciudad este estado de angustia en el que se desenvuelve. El problema no solo es el tema del desabastecimiento, el problema es el tema de la producción. Me parece que la sociedad ecuatoriana se ha olvidado de que la vida hay que producirla, que la vida tiene un montón de cosas, alimentos, cosas de diversa naturaleza para que todos podamos vivir. Y la actividad productiva tiene que ser protegida, no puede ser desprotegida. De otra manera, la ciudad no puede vivir. Por lo tanto, el pedido al alcalde y al Consejo Municipal es que tomen una medida clara de protección de la actividad productiva de Quito. El segundo tema es, si se extendiesen los salvoconductos, ¿cuáles son las normas con las que se van a extender? Al parecer, según la declaración del alcalde, en ese sentido tiene evidentemente un matiz positivo de que ya hay sensibilidad sobre la gravedad del tema. Implica que se definan con precisión las cosas. La Cámara no está pidiendo exenciones a favor de los vehículos de uso personal de nadie. Lo que está pidiendo son medidas que protejan el parque automotor y la actividad productiva, fundamentalmente. Exclusivamente los vehículos que hacen el transporte. Pero ya hemos tenido antecedentes de operaciones irregulares, por decirlo de la forma más cortés, de las agencias de tránsito. Y por lo tanto, que no se transforme en un mercado de salvoconductos, ¿no? Que las empresas no sean sujetas de extorsión para que puedan seguir operando. Ahí hay riesgos que también tienen que ser medidos seriamente. Por eso, si se extienden salvoconductos, habría que pensar en que las mismas cámaras de la producción asuman la responsabilidad de emitir esos documentos para que se garantice que los vehículos que efectivamente están trabajando en el área productiva puedan laborar sin dificultades y sin ningún tipo de extorsión, de demora burocrática ni de chantaje de ninguna naturaleza, naturalmente con la supervisión de los organismos competentes del municipio de Quito, pero se les requiere mucha celeridad, porque de otra manera, pérdidas de millones de dólares, estamos hablando de 304 millones de dólares en el sector productivo, tendrán una cadena de efectos diversos, entre ellos 7,000 plazas de empleo. Algunas empresas o numerosas empresas podrán enfrentarse a situaciones de desajustes económicos que puedan implicar incluso su cierre y su quiebra. Para el fisco también es un tema importante. Perder ingresos ponderados en 75 millones de dólares no es una cifra insignificante tampoco, de forma que esperamos que esta sensibilidad que ya ha revelado el alcalde en sus declaraciones al diario El Universo realmente contribuya a resolver este problema. Marcelo, para cerrar, una estrategia para enfrentar la medida Hoy No Circula podría ser modificando los días de entrega y las jornadas de abastecimiento de productos. En algunos aspectos el pico y placa implicó este tipo de acciones, pero esta es una medida de 15 horas, implica un día menos de labores, implica que los otros días va a haber una saturación, porque la ciudad necesita transportar la misma cantidad de productos todos los días. De manera que si un día se reduce el 20% de los abastecimientos, en los otros días ese 20% tiene que recargarse. Es así de elemental el tema, ¿no? Entonces, un día vamos a tener 4% menos de vehículos circulando todos los días, pero al siguiente día tenemos necesariamente 8% de vehículos circulando. De manera que no es una medida que resuelva nada. En este aspecto, lo fundamental es que se garantice el libre tránsito y el libre transporte de todo el parque automotor del sector productivo, sin perjuicio de que entendemos que la ciudadanía ve también con preocupación porque no solamente se afectan las actividades productivas, se afecta la vida de todos los millones de personas que habitamos en la ciudad de Quito. Y eso no es positivo, ni es construcción del buen vivir y del bienestar que la ciudad requiere. Aquí hay que abrir realmente un foro de debate y de análisis sobre los problemas de la movilidad, el transporte y el tránsito en Quito, que contribuya a soluciones estructurales de fondo. La ciudad desde hace mucho tiempo dejó de pensarse. Es hora que enfrentando crisis como la actual, empecemos a pensarla integralmente. Quito era una maravilla de ciudad, no teníamos tráfico,
había un parque automotor adecuado, claro, ha crecido, pero ha crecido descerebradamente, y esto genera problemas, y esos problemas tienen ya que ser corregidos. Se requiere una planificación, un estudio serio y consciente y profundo que resuelva estructuralmente los problemas del tránsito y el transporte. Entre ellos, por ejemplo, la promoción de ciclovías. La juventud es muy entusiasta con las bicicletas. Para los adultos también es importante el uso de bicicletas. En fin, ahí no van a significar una sustitución total de los vehículos, sino marginal, pero de todas maneras disminuyen la presión en el espacio existente en la ciudad, y hay otros mecanismos. La calidad del transporte público tiene que ser mejorada significativamente, que la gente pueda transportarse con seguridad, con decencia, con dignidad en el transporte público, para que no use necesariamente el 100% de sus necesidades de transporte, sus vehículos personales. Entonces, hay muchos puntos que requieren una atención y una reflexión para una solución estructural del tema. Queremos agradecerle al licenciado Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha Capaypi, quien nos ha acompañado esta mañana y nos ha dado su punto de vista respecto a la afectación de Hoy No Circula al sector productivo. Marcelo, gracias por acompañarnos. Para mí una alegría estar con ustedes y con la distinguida audiencia de FM Mundo. Esto es Notimundo, siempre bien informados.